último lugar, estuvimos viendo acerca del deísmo, y es aquella enseñanza que hay que efectivamente creen en un Dios, creen que Dios es el creador, pero que en un momento dado Dios se desentendió del ser humano y ha dejado al ser humano completamente a la deriva y a su libre albedrío. Dios no interviene en la vida del ser humano. Dios está aislado y no interviene en la vida del ser humano. Eso es un poco lo que estamos viendo en las últimas semanas acerca de otras ideas que hay, no religiosas, como habéis visto. No he hablado de lo que piensan los testigos de Jehová, lo que piensan los mormones, lo que piensan los Hare Krishna, lo que piensan los budistas acerca de sino estas ideas que hay millones de personas que también lo piensan. Pero hay otra idea también en la que particularmente pienso que cada vez va a más. De alguna forma estas enseñanzas, estas doctrinas, por decirlo de alguna forma, estas filosofías, algunas son más importantes, otras son menos importantes, algunas tienen más millones de personas que lo creen, otras tienen menos, pero esto que voy a decir a continuación creo que es una enseñanza que cada vez va a más y difícilmente se va a parar hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Estoy hablando del ecumenismo. El ecumenismo no es una pastilla vaya para el dolor de cabeza, no. Ecumenismo, ¿qué es el ecumenismo? ¿Qué pensáis que es el ecumenismo? ¿Una montaña? ¿Qué es lo que es? ¿Qué? Acura, eso es vale. Tiene un sentido. ¿Qué es el ecumenismo? A mí me suena como que cada uno va y hace lo que le da la gana. Cada uno va y hace lo que le da la gana. Muy bien. Esa es la definición de Carmen. Muy bien. Pepe, ¿qué decía algo? Todas las religiones tienen a un mismo Dios y distintas formas de adorarlo. Muy bien expresado. Todas las religiones tienen un mismo Dios y distintas formas de expresarlo. Muy bien. Es interesante porque fijaros que el diccionario evangélico de teología bíblica define el ecumenismo como el esfuerzo realizado para lograr la cooperación y la unidad entre los cristianos, lo repito. El esfuerzo realizado para lograr la cooperación y la unidad entre los cristianos. Ecumenismo literalmente es una palabra que significa tierra poblada por todos. Tierra poblada por todos. ¿Por qué? Porque la idea que da es que en esa tierra estamos todos y tenemos el mismo Dios, el mismo concepto, la misma idea. Tierra poblada por todos, lo que significa literalmente ecumenismo. Y cuando tú te metes a estudiar un poco el movimiento ecuménico, el ecumenismo surgió, tampoco hace tanto, pero digamos que el ecumenismo surgió para unir a las iglesias cristianas. Ahí surgió este movimiento, esta idea. Unir a la iglesia cristiana en un solo movimiento, un movimiento que promueve la unidad, un movimiento que promueve que los cristianos estuviesen más cerca, que estuviesen unidos, que participaran juntos en diversos acontecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí a que, bienvenido a Cuatro, de ahí a que de promover la unidad de los cristianos se pasara a promover la unidad de todas las religiones, pues había un niño muy fino y se pasó. Así que en principio el ecumenismo era un acercamiento a todos los cristianos, que de alguna forma se borrase un poco las denominaciones, que nos acercáramos, etc. Y de ahí se pasó a un sentir de una cooperación entre todas las religiones del mundo, como muy bien ha dicho Pepe. Es decir, el ecumenismo hoy en día, un cura puede invitar a un budista a compartir, digamos, algo en la misa. Un pastor evangélico puede invitar a un imán a la iglesia. Un imán puede invitar a un Hare Krishna o a un mormón. Eso es. Es decir, podemos hacer
ciertas reuniones, podemos hacer ciertas liturgias, podemos hacer ciertas cosas en las que la idea es que no hay un solo Dios manifestado en muchísimas religiones. No un solo Dios manifestado entre las personas, que es la Trinidad, sino un Dios manifestado en muchos dioses, y eso lo que une a la gente es en esa búsqueda de unidad. No importa el Dios que uno tenga, no importa el pensamiento que uno tenga, la doctrina que uno tenga, sino lo importante es estar unidos. Por eso, cada vez más el movimiento ecuménico está ganando más y más, y en la Iglesia Católica el movimiento ecuménico se está desarrollando de una forma impresionante, como en los últimos 50 años el movimiento ecuménico ha aumentado de importancia en cuanto a gente que lo están siguiendo de una forma tremenda, promovidos por todos, pero fundamentalmente promovidos por la Iglesia Católica. Pero lo que quiere decir es que todos tienen el mismo Dios, pero que cada uno lo puede adorar como quiera. Y podemos adorarlo juntos. O sea, podemos, El mismo Dios, cada uno lo puede adorar como quiera, pero lo podemos adorar juntos, ¿no? eso es. El estar juntos tú tienes un concepto de Dios, yo tengo otro concepto de Dios, pero podemos estar juntos. Estamos juntos, caminamos juntos y podemos hacer actividades. ¿Os enteráis? Porque aquí hay árabes que hablan y cuando están allí hablan de Dios. A lo mejor alguien dice, me mientan a Dios, entonces ellos creen en Dios. Claro. O sea, si yo digo que creo en Allah, yo no estoy mintiendo. O sea, yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo que creo en Dios. Entonces, un musulmán dice, creo en Dios, o sea, para ellos es Allah, pero es un nombre. Entonces, lo que ya, digamos, aparte de ese creer, es que nos unificamos. Que nos unificamos. Tú puedes estar, es lo que he dicho antes, tú puedes estar aquí un domingo y yo invito a predicar a un cura, o invito en una vigilia de oración, invito a un budista a que nos dé una palabra, o podemos orar juntos. Entonces podemos buscar a Dios juntos. Esa, humanamente hablando, es una idea, creo que atractiva. Humanamente hablando es una idea atractiva. Dice, oye, que bueno, que todo el mundo se puede juntar, todas las religiones podemos juntarnos y todos en un mismo esfuerzo para buscar la paz en el mundo, para buenas cosas, porque la religión al fin y al cabo lo que busca siempre son cosas buenas, digamos, para la gente. Es una idea, humanamente hablando, muy atractiva, pero es humanamente hablando. La palabra de Dios en ese sentido también nos dice muchas cosas. Y por eso digo que desde mi punto de vista esta idea del ecumenismo cada vez va a más, y cuando hay muchos caminos, la gente piensa que hay muchos caminos para ir a Dios. Por lo tanto, todos los caminos, como se decía antiguamente, todos los caminos conducen a Roma. Pues todos los caminos conducen al cielo, o a Dios, o al nombre que queramos ponerle. Pero esto es cierto, todos los caminos conducen a Dios. Hay un versículo que dice, Jesús dice, yo soy el camino, nadie viene a Dios. Efectivamente. Es decir, cuando tú estudias la Escritura, una de las cosas, podemos dialogar, cuando Chad y yo estábamos en Torreblanca, durante un montón de domingos, 5 o 6 domingos, vino un cura, y venía los domingos, que allí nos juntábamos 11 o 12 personas, y venía con su trajecillo, con su texto, y veía allí al cura, y venían durante ese domingo. Y es interesante porque el hombre se sentaba, no decía nada, se sentaba allí tranquilamente, participaba, estaba en el culto, pero no decía ni un. Y cuando terminaba el culto yo lo saludaba y tal,
Y yo me preguntaba, yo decía, ¿pero por qué vendrá? Normalmente tú te planteas eso, dices, no, a lo mejor está buscando a Dios. Lo mismo resulta que se está planteando en su fe dentro de la Iglesia Católica y está buscando realmente al verdadero Cristo, ¿no? Y me llamó la atención, después se fue de Torreblanca, lo destinaron a otro sitio y ya no lo volví a ver más. Pero es interesante que durante esos domingos él estuvo yendo. Pues imaginaros, esto lo he contado en muchas ocasiones, pero yo recuerdo en Torreblanca también que una hermana que venía a la iglesia con el pelo blanco, una hermana separada, viuda, no recuerdo muy bien, y venía con su hija. Y un día vino con un chico y un muchacho. Y entonces, claro, yo era un pastor novato, las cosas que siempre, cuando se es novato se paga, pues siempre hay un precio. Y entonces cuando terminó el culto, yo para que este muchacho se sintiera bien, yo pensando que era creyente, porque venía con una creyente, y además tenía una Biblia, pensaba, 2 más 2, tiene una Biblia, digo, usted es creyente. Y entonces cuando terminamos el culto, para sentir un poquito, que el hombre se sintiera, digo, ¿nos quieren despedir en oración? Y entonces este muchacho nos despidió en oración. Y la forma de hablar, yo decía, esto no es normal. Y esto que está orando, esto que está diciendo, a mí no me cuadra. Estaba diciendo, han pasado muchos años, pero más o menos él estaba diciendo, Señor, te di gracias por esta gente que te están buscando, este grupo de personas que te están buscando, dale sabiduría para que te encuentres. Yo decía, ¿cómo sabiduría que te encuentres si ya lo tenemos? Una cosa así, yo dije, cuando terminó la reunión, lo primero que hice fue levantarme y irme a esta hermana y le dije, ¿de qué iglesia es? Y me dijo, de la iglesia de los santos de los últimos días, mormón. Es decir, había traído un mormón a la iglesia y cuando yo le dije orar, porque ellos oran, pero cuando oró, que le dé sabiduría, que te encuentre, y digo, ¿cómo? Entonces, y sin embargo para ella, cuando me dijo, de la iglesia de Jesucristo de los santos del último, le digo, hombre, mujer, que esto es mormón. O sea, yo no tengo ningún problema en que venga, pero me hubiese dicho, mira, que este chico es mormón, ya está, yo le diría que me niego, no pasa nada. Pero entonces me dijo ella, no, es que es cristiano, que va a una iglesia. Entonces, hay un gazpacho, hay gente que tiene un gazpacho, y hay gente que, por mucho que tú le enseñes, por mucho que vengan a la iglesia, por muchas cosas, siguen pensando que todos somos iguales. Entonces, el ecumenismo lo que hace es esto. El ecumenismo lo que hace es unificar a las religiones que hay, no solamente cristianas, sino de todo tipo, en un solo grupo. Entonces podemos adorar, podemos juntarnos, podemos estar unidos en muchas cosas. No importa lo que tú creas, no importa, tú crees una cosa, yo creo otra, ya está. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Y ya está, pero estamos unidos, damos una cara delante del mundo y hacemos cosas que lo correcto, ¿no? Pero claro, eso, como digo, se escucha bien, se habla bien. Es como cuando hablamos del infierno, ¿no? Y cuando alguien dice, pues yo no creo en el infierno, que a mí particularmente no me gustaría creer en el infierno. ¿Quién quiere creer en el infierno? ¿Quién quiere creer en el infierno? Nadie creo que va a decir yo, ojalá que no hubiera infierno, no sé. Pero la Biblia no nos da permiso de decir otra cosa. Lo que la Biblia nos dice es que hay un infierno. Entonces, y hay muchísimos versículos que nos hablan sobre el tema. Entonces sería bueno, deseable que no hubiera, por claro, que nadie fuera condenado por la eternidad. Pero yo no puedo decir otra cosa porque la Biblia lo enseña. Entonces hay ciertas cosas que tú dices, vale, o sea, ojalá fuese así, pero tú sabes que no, porque la Biblia te lo marca, te lo va diciendo. Pues aquí pasa exactamente igual. Antes ha dicho ella, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dice, y esto es interesante, Jesús no dice, yo soy un camino. El artículo cambia. Yo soy un camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, hay un camino. Cuando el apóstol Pedro, predicando en Hechos, dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo, Hechos 4:12.
Es decir, solamente hay un camino, solamente hay un Salvador. Cuando Jesús habla en Juan capítulo 3 acerca de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, etc., siempre nos quedamos en ese versículo, pero nunca leemos lo que viene después. Nunca leemos lo que viene después. Y lo que viene después lo dice Jesús, lo dice muy claro. El que en mí cree no es condenado y el que no cree es condenado. O sea, eso es lo que dice la Escritura. Después podemos digamos, irnos por allí, argumentando por allí, quitarle hierro, lo que queramos. Pero lo que dice. Como decía Poncio Pilato, lo que es escrito, ¿no? Lo que se dice. Y la Escritura dice que solamente hay un camino, que solamente hay un Salvador, que solamente hay un Señor, que solamente hay uno que nos muestra el camino de la salvación. Por lo tanto, ¿cómo podemos convivir? Una cosa es convivir, respetarnos, y otra cosa es estar de acuerdo y hacer ciertas cosas unidas cuando es imposible prácticamente el poder hacerlo, porque pensamos, el eje central de todo esto es la verdad. Si desposeemos, si quitamos la verdad, entra todo. Por eso es importante que veamos lo que la Escritura nos enseña acerca de esto. Una pregunta que debemos de hacer, que creo que es importante, es, entre los cristianos, olvidando ahora las religiones, entre los cristianos, ¿debemos los cristianos de fomentar y de buscar la unidad? ¿Debemos los cristianos de fomentar y buscar la unidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Pregunto. La unidad de no pelearse o de no discutir con las cosas, pero de acuerdo con lo que otro haga, que no venga conforme a la palabra de Dios, no puede estar conforme. Fijaros, hermanos, que la respuesta es sí. ¿Debemos de buscar la unidad? Sí, claro que sí. Claro que sí debemos de buscarla. De hecho, nuestro Maestro Jesús nos enseña a orar por la unidad. Mirad lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Yendo Jesús a Jerusalén. Juan 17, 11. Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Muy bien, fijaros como aquí Jesús está diciendo para que sean uno, así como nosotros. Versículos, aquí un capítulo, versículos 18 al 23. ¿Quién lo quiere leer? Versículos 18 al 23. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien, fijaros, la pregunta, ¿debemos los cristianos fomentar la unidad? La respuesta es sí. Sí. De hecho, Jesús oró por eso. Jesús oró por la unidad de los creyentes. Y todos los verdaderos cristianos, todos los nacidos de nuevo, todos deberíamos de buscar esa unidad, es decir, orar juntos, hacer actividades juntos, hacer campañas unidas juntos, edificarnos mutuamente, ayudarnos, etcétera, etcétera. Todos los cristianos deberíamos hacer eso. Una de las cosas que muchas veces la gente dice en contra de los cristianos es que tenéis tantos grupos, y es cierto, o sea, tenéis tantos grupos, hay tantas denominaciones, el movimiento evangélico y el movimiento protestante, una de las características que tiene es precisamente eso,
precisamente eso, la cantidad de denominaciones que tiene. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza visible como pasa en la Iglesia Católica o en otras religiones. En la Iglesia Católica está el papado, pero dejadme deciros también que incluso con una cabeza visible como el Papa, la Iglesia Católica también tiene un montón de denominaciones. Tiene un montón de denominaciones, las que son conocidas, los jesuitas, los franciscanos, etcétera, etcétera, pero después hay un montón de bases, a nivel de base, que también tienen muchos grupos. Es decir, pensar que la Iglesia Católica es una sola no es cierto. Es muchísima, es una sola en el concepto, pero después tiene muchísimos grupos, muchísimas denominaciones. Pues cuando nos dicen a nosotros que los evangélicos, los protestantes, tenemos muchas denominaciones, tenemos que reconocer que es verdad, Yo no soy un enemigo de las denominaciones, A mí nunca me podéis escuchar y decir que las denominaciones son malas en sí mismas. Yo creo que las denominaciones tienen su punto malo y su punto bueno. No, el problema es que cualquiera un día, yo no estoy contento con la iglesia, con mi grupo denominacional o donde estoy, y montamos un chiringuito. Esa es la cosa que desgraciadamente tenemos en la iglesia siempre, porque siempre ha ocurrido. Cuando las denominaciones nos pueden ayudar. De hecho, las denominaciones surgen cuando una parte de la iglesia está flojeando en algo. ¿Por qué surge el movimiento pentecostal? Pues el movimiento pentecostal surge porque la iglesia estaba muerta espiritualmente. Había poca vida espiritual, había poco carisma, y el movimiento pentecostal reactiva a la iglesia. ¿No? ¿Por qué surge un movimiento como que nos enseña, por ejemplo, la importancia de la santidad? Como el movimiento de santidad que se origina en Inglaterra. Pues el movimiento de santidad se origina porque la iglesia era muy carnal. Y entonces salen predicadores como Wesley, como Juan y Carlos Wesley, como otros, y empiezan a hablar de la santidad que tiene que tener la iglesia. Y empieza el movimiento de Nazareno, el movimiento metodista, etcétera, ¿no? De que cada vez que surgen movimientos, que surgen denominaciones, porque en ese momento la iglesia se ha atrofiado. Y de alguna forma el Espíritu Santo mueve a ciertas personas, como pasó con Lutero, como pasó con Calvino. Cuando surge el Lutero y surge lo que conocemos como el luteranismo, es un movimiento reformador, es una denominación que está cambiando el mundo, porque vuelven a la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con ese grupo al cabo de 100 años? Que se convirtió en lo que había escuchado, se convirtió en una religión y exactamente igual. El luteranismo hoy en día es una religión que tiene poca vida espiritual, como tantos otros. Es decir, no soy de los que piensan que las denominaciones son un peligro en sí mismos. Ahora, es cierto que si no lo sabemos encajar, yo tengo una denominación y yo estoy viviendo una denominación, yo tengo mi enseñanza de la denominación y no quiero saber nada con los demás, porque la mía es la verdad. Cuando llegamos a eso, entonces es lamentable. Es lamentable que tú no seas mi hermano simplemente porque levantas la mano en el culto. Es lamentable que tú no seas mi hermano simplemente porque una mujer ora en la iglesia. Es lamentable que tú no seas mi hermano porque tu versión de la Biblia es la que yo tengo. Es lamentable que tú no seas mi hermano porque la Santa Cena la hacen una vez cada 6 meses. Entonces, hay una serie de situaciones, de cosas que nos vamos metiendo en una especie de gueto en nuestra denominación, en nuestro grupo, como queramos llamarlo, y no queremos saber nada porque los demás están engañados y los demás no están bien y han tergiversado la Escritura. En ese punto es lo horrible para mí. En ese punto es terrible, cuando llegamos a ese orgullo de no querer tener reunión con otros hermanos simplemente porque estos otros hermanos tienen otras maneras para alabar, para decir cosas. Ahora, eso no quita, y deberíamos de reflexionar a que podamos hacer cosas unidas, por supuesto que sí. Hermano, hay movimientos cristianos, hay cristianos que no se identifican con la Trinidad y se llaman cristianos y no creen en la Trinidad. ¿Tú cómo puedes hacer algo con gente que se llama cristiano que no creen en la Trinidad? Si no creen en la Trinidad, no creen en Jesús como Dios. Entonces, ¿tú cómo puedes tener una reunión? ¿Cómo puedes convivir? ¿Cómo puedes hacer una actividad
tú puedes respetarlo, a nivel personal tomarte un café con ellos, pero tú no puedes hacer una actividad, una cosa con personas que, llamándose cristianos, piensan de otra manera completa, y ya son herejías. No estoy hablando de cosas pequeñas que nos dividen, que son muchas, y he dado algunos ejemplos de ello. Entonces, ¿debemos de buscar la unidad? Sí. Una iglesia, aquí mismo, suponemos que en Utrera, pues ya que haya 25 iglesias, imaginad, 25 iglesias. ¿Cuál sería nuestra actitud? Hubiera 25 iglesias. Pues sería lamentable que cada una de esas 25 iglesias, permitidme esta expresión, hiciera la casa por su lado, sin contar con las otras 24. Pues eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa muchas veces. Cuando debíamos decir, Señor, tu iglesia es una, dividida, digamos, en 25 maneras, pero vamos a trabajar juntos, vamos a hacer campañas juntos, vamos a hacer cosas juntos, vamos a hacer vigilias de oración, vamos a intercambiar los púlpitos, vamos, etcétera, 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 ¿no? Cuando Jesús dice que busquemos la unidad, lo dice por algo. Por algo. Porque tú y yo somos uno, que el pueblo sea uno. Es decir, esa santidad, esa búsqueda de la unidad, es una búsqueda sana, loable, bonita. Nosotros hemos tenido aquí cultos unidos, hemos ido a otras iglesias a tener cultos. Yo he estado en iglesias pentecostales, iglesias bautistas, iglesias de Nazareno, iglesias de Cristo. Y es una bendición, es una bendición. El problema es cuando yo tengo la verdad, solamente yo, y tú. Entonces, podemos buscamos esa unidad y de cara a la gente somos un grupo visible, estamos unidos, etcétera, etcétera. En ese sentido siempre es bueno, y es loable y es la voluntaria. Ahora, hay otra parte. Antes he dicho, tenemos que buscar la unidad. He dicho sí, y también he dicho no. También he dicho no, porque hay cosas, movimientos en las que no podemos realmente identificarnos y en las que no podemos buscar la unidad. No sé si alguno de vosotros veis Protestante Digital. Protestante Digital, que es la revista evangélica más leída en el mundo hispano y en España. Protestante Digital hace un par de semanas sacó una imagen en la que estaba el Papa y estaban representantes de diversas religiones en el Vaticano, se veía en el Vaticano, y estaba el presidente de la Alianza Evangélica Mundial. Estamos hablando de la Alianza Evangélica Mundial. La Alianza Evangélica Mundial es un organismo muy reconocido, muy reconocido, es muy evangélico. La Alianza Evangélica, aquí tenemos en España uno de los ministerios más importantes de denominaciones que tenemos, no una denominación, una rutina de ministerios que tenemos en España es la Alianza Evangélica Española. Yo conozco a su presidente, a su secretario, conozco a gente y son gente muy de fiar. Sin embargo, esta persona que era representante de toda la alianza, porque es el presidente de la Alianza Evangélica Mundial, que representa a millones de creyentes de todo el mundo, estaba en ese acto ecuménico con el Papa, el de Chipre, el otro de más allá, un montón de gente, veintitantos representantes de diversas iglesias, musulmanes, etc. Y hay una imagen en la que el Papa está sentado, porque se había operado de la pierna, ahora está sentado en una silla de ruedas, y el representante de la Alianza Evangélica Mundial, uno de los nuestros, representante, ¿alguien ha visto la noticia? No. ¿Tú lo has visto? ¿Te acuerdas de lo que hace? No tengo, es que he visto varias, creo que lo que hace como una reverencia. Eso es. O sea, lo que hace es que el Papa está sentado y no hace una reverencia de educación, por la que hay, que Dios lo bendiga, o cómo se encuentra. No. Literalmente, la escena, la tengo aquí en el móvil, pues alguien la quiere ver después, hace así, coge la mano del Papa y hace así. Por poco le da la espalda. Así, una reverencia que raya ya en lo que sea. En lo profano, ya en lo malo. Una reverencia como una adoración. Efectivamente, el Papa, la imagen que estaba dando en esa foto,
en esa imagen era que los demás se sometían a él. Es que es la imagen que hay del Papa, verdaderamente es la imagen que hay del Papa, porque por mucho no hay que haber derecho, por mucho que vayan, por mucho que dejen de ir, todo lo que se junta, los que van allí, parece que en la Iglesia Católica, el Papa, la Iglesia Católica y después todas las demás religiones, Sí. y están dando esa imagen. Sí, sí. Y entonces, esa es la imagen que está dando, fomentar. Y este acto, yo me sentí un poco violento cuando yo vi porque ese hombre, a mí no me conoce, pero me estaba representando. Claro. Me estaba representando. Y las alianzas evangélicas de Italia, la Alianza Evangélica de España y otras alianzas evangélicas del mundo han dado grito en el cielo. Y se han expresado diciendo que eso no va con ellos, que no la representa, porque fue una decisión de él. Fue una decisión de él, no sé si dentro del consejo de los que estaban, o lo hizo por libre, pero fue en ese momento y hizo un acto realmente yo no digo de adoración, pero no estaba poco. Abominación. De genuflexión ante el Papa. Y es evangélico. Y vuelvo a decir, la alianza evangélica, en este caso la española, la alianza normalmente se identifica por sus valores cristianos bíblicos, o sea que no son peletas, ¿vale? Sin embargo aquí, pues a este representante y se le fue un poquito de seguida, por decirlo de una forma suave, un poquito la olla. A los obispos y eso cuando venía se le besaba la mano. Sí. Y ve que cruza de no sabía que la mano. Sí. Los anillos, las manos, ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿podemos buscar la unidad entre los cristianos? Sí y no, porque a este precio no se puede buscar la unidad. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Quién lo quiere leer? Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Luego, hermanos, que os fijéis en lo que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y desenfas engañan los corazones de los mujeres. Muy bien. Solamente me gustaría estos dos textos son para ir diseccionando, ¿no? Pero solamente me gustaría que viéramos una sola cosa que viene a lo que estamos hablando. Fijaros que dice el apóstol Pablo a los hermanos que causan divisiones, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y fijaros lo que dice, y que os juntéis con él. Perdón, que os apartáis de ello. No dice sobrellevarlo, tener buen talante, ser tolerantes, sino dice que os apartéis de ellos. Es una decisión. ¿No dice por qué? ¿Lo dice por qué? Claro. Porque es el meollo. ¿Qué hacemos cuando hay personas que te dicen que Cristo no es Dios? ¿Qué hacemos cuando hay personas que te dicen que hay muchos caminos? ¿Qué hacemos cuando hay personas que no creen en la inspiración de la Biblia? ¿Qué hacemos cuando hay personas que te dicen que la Virgen María es una mediadora? ¿Qué hacemos con las personas que te dicen que, bueno, que mis libros sagrados, los libros del persa, los libros de indios, hindúes y tal, también son sagrados? ¿Qué hacemos cuando te dicen que una persona se puede salvar por otros cauces aparte de Cristo? ¿Qué hacemos? Y fijaros que una de las cosas que nos está diciendo aquí ante los que causan divisiones y tropiezos en la iglesia es que os apartéis de ellos. ¿De cuál es la razón? Porque no voy a entrar ahora porque no es el momento. Que os apartéis de ellos es una orden. No está diciendo convivir con ellos, sino que os apartéis de ellos. En Gálatas, en el capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8, encontramos más o menos lo mismo. ¿Quién lo quiere leer? Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué os parece este texto? Es un texto súper claro, igual que hemos dicho antes. Claro, ejercicio. Mira, está diciendo, porque además es sorprendente lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está maravillado. Me encanta cuando Pablo se maravilla, ¿verdad? Cuando tú ves, Pablo está maravillado, que bueno, estoy maravillado de lo bien que va la iglesia en Gálatas, estoy maravillado de la unidad de la iglesia, estoy maravillado de la buena enseñanza que se da, estoy maravillado del amor que tiene en la iglesia, que sería fantástico, pero no, Pablo está maravillado de que tan pronto, no que hayan pasado 2 siglos, un siglo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. ¿Y qué es lo que hace? Después dice que estas personas quieren pervertir el evangelio de Cristo y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, y se pone en primera persona, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Son palabras muy fuertes. El de los mormones, el West Rutherford. El juez Rutherford Tuvo la aparición de un ángel dándole un evangelio distinto. No se aplicó esto. Sí. Pero el movimiento mormón, o igual que todos los movimientos, el movimiento mormón surgió con José Smith, no con el juez Rutherford, que fue después. José Smith. Pero es interesante porque José Smith, como tanto gente, estaba yendo a una iglesia evangélica. El que fundó los adventistas estaba yendo a una iglesia evangélica. El que fundó los testigos de Jehová estaba yendo a Carlos Busset, estaba yendo a una iglesia evangélica. Todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, cuando José Smith sale y tiene una revelación, dice que tiene una revelación, está en un bosque y tiene una revelación, se le presenta el ángel Moroni, de ahí el libro de Mormón, y el ángel Moroni le dice que todas las religiones son paganas, que todas las religiones se han perdido, que se han apartado de Dios y que él va a restaurar el cristianismo, digamos, ¿no? Y le da una serie de instrucciones, entre ellas que va a buscar el libro de Mormón, que se encuentra en una plancha de oro, le da unas gafas especiales para leer las planchas de oro e interpretarlas, que hay que echarle guita al pavo, y tiene el libro de Mormón, donde te cuenta también que Jesús estuvo en América del Sur, que algunas de las tribus que se llaman perdidas estuvieron en América del Sur, una serie de cosas que te quedas patidifuso. Y ellos tienen no solamente el libro de Mormón, tienen el que sobre todo, ellos creen en la Biblia, pero ellos leen la Biblia, pero realmente donde ellos prestan más atención y en su enseñanza está el libro de Mormón. También tienen doctrinas y convenios y la perla de gran precio, que también lo consideran inspirado. Pero realmente su base está en el libro de Mormón. Y después vinieron otros seguidores. Cuando surge el movimiento de los testigos de Jehová pasa igual. En los testigos de Jehová exactamente igual. Sale de allí, empieza a ir a un grupo y empieza a enseñar acerca de otras cosas, y hasta el punto de decir que Jesús no era Dios. Y sale ese movimiento de los testigos de los testigos. Y podríamos mirar todos, ¿no? Lo que está diciendo aquí Pablo y son palabras que yo no me atrevería a decir, y creo que ninguno de nosotros se atrevería a decir, pero Pablo lo hace: sea anatema, es decir, sea maldito. El que enseña y el que provoca divisiones en la iglesia sea maldito. Son palabras fuertes. Antes hemos visto un Romano que dice que nos apartemos de aquellos que enseñan. Y mira lo que dice Doctrina Cuarta, mira lo que dice en Segunda de Juan, versículo 7 al 11.
Segunda de Juan, versículo 7 a 11. Aquí lo tienen. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace es el engañador y el anticristo. ¿Sigue? Sí, hasta el 11. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué os parece? Los testigos de Jehová van en contra de esta doctrina porque quitan la deidad de Cristo. Es interesante porque fijaros que aquí ya no es Pablo, ahora es Juan. Y Juan está hablando, que dice una cosa muy importante. Muchos engañadores han salido, que también lo menciona en primera de Juan, también se menciona en la tercera, pero sobre todo en la primera. Y ahora está diciendo, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que Cristo se ha encarnado. Que Cristo se ha encarnado como Dios. Y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y fijaros, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Significa, hermanos, que Juan nos está diciendo que los cristianos evangélicos, o los cristianos, a aquel tiempo no había evangélicos, los cristianos tenemos que ser unos maleducados. Tenemos que ser gente que no quiero saber contigo, Dios me dice que cierre la puerta. ¿Significa eso? ¿Cómo entendemos esto? Eso te iba a preguntar yo, porque cuando lo leí esto, si pone, mi hijo no es cristiano, no es esto, no lo voy a recibir en mi casa, y yo digo, no sé si voy a compilar, lo compartimos, estamos ahí en la obra social, y esto es una pregunta que tengo en casa. ¿Te acuerdas cuando te dije de hacer una pregunta? Porque tenía varias preguntas. Porque a lo mejor está hablando de falso, si no tienes a Cristo, pero un familiar que venga a tu casa y no sea creyente. Pero eso es distinto. El mío que es de ¿Qué pensáis? Yo creo que es distinto, porque una cosa es que tú te juntas con uno que no quiere obedecer a Dios, que es distinto a lo que Dios dice, a un familiar que no conoce a Dios, que no lo quiere conocer, que se va con uno si no lo hace, lo bueno es que no quiere que le diga nada. Pues, pero eso ya es idea de él. Pero no a que tú tengas que obedecer lo que él diga. Aquí no está diciendo Juan que no le cerremos la puerta a la gente, a todo el mundo, no. O sea, a nuestra casa puede venir, hay gente que tenemos que recibir en nuestra casa que son ateos, por supuesto. Hay gente que recibimos en nuestra casa que son de otras religiones, por supuesto. Hay gente de la familia que son unos sinvergüenza y no podemos, claro, lo recibimos, claro que sí, porque somos los primeros que tenemos que explicarle y darle el amor de Dios. No caigamos en actitudes fanáticas, que es lo peor, que caemos en actitudes fanáticas y ya cerramos y decimos, no, o a un homosexual, que en mi casa es un homosexual, por favor, no caigamos en cuestiones así porque no es así. Lo que está diciendo aquí Juan es tranquilos en el sentido de que os recuerdo que en aquella época todavía no había lo que conocemos como locales. Las iglesias se reunían en casas. No todo el mundo tenía un conocimiento de la palabra. No todo el mundo sabía bien la palabra. Y la imagen que se tenía que dar era una imagen también de lo que era la fe verdadera.
si una persona llegaba a tu casa y te enseñaba que Cristo no había venido, que es lo que está hablando, te enseñaba que Cristo no se había encarnado, lo que tú tenías que hacer con esa persona es que si tú la metías en tu casa y comías en tu casa, ¿qué estaba haciendo? Participando. ¿Cuál es la imagen que se da de fuera a la calle? Que está participando. Como si eso no importara. Y claro que importa. No es que seamos unos maleducados, ni que ni cerremos la puerta en las narices, ni que... No. Pero sí tenemos que decir que no puedo participar de esto. Es importante porque aquí dice si alguien trae otra doctrina. Viene a enseñar a tu casa. Esa es la idea. Esa es la idea. Es importante lo que he dicho, que no habían locales comunes, que eran en las casas donde se hacían los cultos, pero esta persona trae a mi vida o quiere traer a mi vida una doctrina que no es. Eso es. No es que no sea conocido o que no conozca o sea de una persona, Que no trae un amigo o un compañero de trabajo. No, mira, yo si no es evangélico, mi casa no es nadie. No dice eso. Dice que viene una persona ajena a mi familia y me trae otra doctrina distinta. Quiere decir que viene a mi casa a intentar de convencernos de enseñarme algo. No me dices si trae otro doctrina y no trae esta doctrina. No es que no... Sí, esa doctrina que es fundamental, que es la encarnación. Y como encarnación la divinidad de Cristo. Significa, una persona puede entrar en otra, una persona que tenga, a lo mejor no piensa lo mismo que nosotros, pero piensa de otra manera, pero no viene a convencernos. No viene a convencernos. Estamos en nuestra casa, invitamos a nuestro primo, a un vecino, y en la conversación, pues esa persona dice, pues yo no creo en esto. Y ahí entramos en la conversación, pero eso, ¿tú no crees en esto? Bueno, ya te deja de comer y vete. No. Lo que está aquí, lo que está hablando precisamente es esto. Una persona que viene con la idea de convencer. Lo que pasa con los testigos de Jehová, Claro. que vienen a tu casa a convencerte de lo contrario. Claro. Es Eso un me ejemplo pasó aquí en claro. Argentina, que se presentó allí un testigo de Jehová y dando explicaciones, y le dije que no, que yo era evangélica, que tal y cual, y el lunes voy a venir, te voy a traer que no sé qué cosa para que tú lo veas, tal y cual. Se lo comenté a Carlito, que estaba Carlita en el camino. Y dile cuando vaya, que espera el lunes que viene que voy a ir a hablar con él, para que esté yo delante. Y se lo dije, yo no vuelvo a ver. Me dejo tranquila. Nosotros, por ejemplo, cuando uno está en el campo misionero, nosotros, esto es lo que está leyendo el pastor, nosotros dentro del campo misionero, ¿quiénes son los que están allá? Son musulmanes. Y se da la oportunidad de que nosotros abramos nuestra casa para recibirlos. Y ellos tienen su convicción de lo que ellos creen y eso. Pero cuando estamos en ese compartir, a veces se ha presentado la oportunidad y no ha habido eso de que ellos vienen a convencer a uno. Ellos están hablando, platicando y nosotros también escuchamos y nosotros le hablamos de la verdad. Y hay, dentro del campo misionero hay discusión, no sería la palabra, pero está ese compartir. Y es en eso, a través de eso, que muchos han llegado porque ellos escuchan. Entonces ellos quieren saber más de lo que ellos creen, más de lo que nosotros también creemos. Entonces la puerta se abre para que ellos puedan venir y podamos compartir. Y en ese compartir es cuando la luz se ha revelado a ellos de lo que ellos creían a lo que es la verdad. Entonces nosotros no podemos cerrarle la puerta así, porque es bien claro, ellos no vienen a convencer, ellos vienen a hacer un compartir, una comunión, un hablar. Ahora, si hay una persona que viene con esa intención de que esta es mi verdad y esto es lo que yo creo y tú también deberías creer, ya ahí hay una distinción diferente. Pero es bueno lo que el pastor dice, que no hay que ser, usted dijo una palabra, no hay que ir al extremo ni ser, no era religioso. ¿Cómo fue que dijo? Porque hay mucha gente que es radical. Había otra palabra que el pastor pudiera hacer eso. A veces llegamos a un fanatismo, porque aún con los testigos de Jehová, que ellos vienen y tocan la puerta y ellos quieren enseñarles eso. Pero si se da la oportunidad de compartir, de entablar, tú le escuchas, ahora tú le dices, ahora yo te voy a hablar de mi verdad. Si ellos no escuchan, porque ellos vienen cerrados solamente a decir lo de ellos, le damos la oportunidad de que hablen.
de que hablen, y tú le dices, ahora yo te voy a hablar de mi verdad. Ellos, en ese mismo respeto, ellos te pueden escuchar y ya la palabra va a sembrar ahí. Le va a quedar a esa persona también para que él también pueda reflexionar de lo que nosotros le dijimos, pero en una buena comunión. Es que una cosa es el diálogo, que siempre es bueno. Otra cosa es el fanatismo, o la intolerancia. Entonces, en este caso, lo que está diciendo aquí, la razón que está diciendo aquí Juan ante esa doctrina de la encarnación de Cristo es que, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, porque la idea que da es que piensa igual, participa en sus malas obras. Y de cara a la gente, de cara a los vecinos, a la gente, mira, ahí están y piensan igual. Entonces, cuidado, cuidado. Tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que saber cuando estamos ante una persona intransigente, ante una persona fanática, ante una persona que lo único que viene es a convencer. A esa persona, adiós, con educación, adiós. Después, personas que podemos hablar, que tienen sus puntos de vista, por supuesto que podemos hablarle y pueden llegar a conocer a Cristo. Enfrentarlo con la palabra. Y tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Y tenemos que tener un conocimiento para eso. Así que fijaos. En esto que ha dicho mi hermana, de que habrá creyentes en la familia, no es testigo de Jehová. Que por decirlo mi hermana, que yo no te voy a dejar que en mi casa. Pero que no puedo consentirte que tú me quieras ni hacer bueno lo que no es. Yo con la palabra de Dios te puedo decir, tú estás equivocado en esto. Si tú quieres seguir, sigue tú, pero a mí no me olvides a mí, a que yo crea lo que tú crees. Pero siempre con la palabra por delante. Así que fijaros, hermanos, que estamos hablando de un movimiento que cada vez más irá a más, que es el movimiento ecuménico. Hemos visto que es el esfuerzo para mantener, digamos, una unidad entre todas las religiones del mundo. De hecho, hay un Consejo Mundial de Iglesia, que aglutina a millones de personas. En ese Consejo Mundial de Iglesia hay luteranos, hay calvinistas, hay de muchos grupos. Hay millones, Consejo Mundial, y la mayoría son liberales. La mayoría no creen en la expresión de la Escritura, ni creen en Dios, en Cristo, como Dios, etc. Son liberales. Pero hay un Consejo Mundial de Iglesia que es esto. Y como he dicho antes, la Iglesia Católica está promoviendo desde hace muchísimos años ese ecumenismo donde el principal responsable siempre es el Papa. Y los demás se inclinan o le dan su respeto a... ¿Está mal hablar con el Papa? A mí se me pone el Papa aquí y no le hablo de Cristo. Y además le predico el Evangelio. Y oro por él. Pero una cosa es esa y otra cosa es participar de todo lo que esa iglesia enseña y tiene. ¿A dónde nos lleva todo esto? Ya con esto te voy a terminar, porque eso sería para otra cosa que no lo vamos a hacer ahora. ¿A dónde lleva esta unidad, digamos, entre todas las religiones? Pues no hace falta ser Cristo, hermano. ¿A dónde nos puede llevar todo esto? A lo que dice la Escritura, a una religión mundial. Capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Qué? A una religión mundial, efectivamente, donde todas las religiones son importantes, donde el anticristo se levantará y dirá, todas son importantes, mientras que me adoren a mí, y todas estarán ahí. Y al lado del anticristo, el falso profeta, que se está viendo venir. Anticristo, falso profeta, la bestia. Es decir, eso, el preámbulo, como tantas otras cosas, en cuanto a una religión mundial, ¿quién va a venir entre ellas, entre esas cosas que van a ocurrir con el ecumenismo? Porque es el caldo de cultivo para una religión mundial. Alguien saldrá y dirá, todo está bien. Como pasó con Nabucodonosor, que todas las religiones me adoren. Y yo respeto todas las religiones. Entonces, esto es lo que va a ocurrir ya en el calendario de Dios, y tiene que ver también con este movimiento ecuménico. Así que tengamos cuidado
oremos, que Dios nos ayude, respetemos a todas personas, pero sepamos el piso, el suelo que también tenemos. de la palabra, muchas cosas que nos pueden, que si tú estás enterado bien de lo que Dios dice en tu palabra, es menos fácil que te convenzca. Porque tú aprendes, tú sabes lo que has creído y lo que tú sabes, y lo que dice, entonces es menos fácil que te convenzcan a ti. Pero si sabes más que por encima, ¿Algún otro comentario? Ha sido muy